Macías Vallejos, soy un investigador de la cultura Chillaos. Ya desde hace buen tiempo vengo difundiendo también lo que es la cultura por las redes sociales. Pero más allá de las redes sociales, yo tengo varios libros de mi investigación que resalto, ¿no?, los acontecimientos históricos, resalto también sobre la lingüística y sobre lo que ha ocurrido, ¿no?, dentro de la provincia de Luya. Pero yo me abarco más a lo que es las investigaciones posteriores que se han encontrado y también los archivos, como es el Archivo Regional de Amazonas, donde se han encontrado documentos importantes que hablan sobre todo sobre la cultura Chillaos. Hay muchas personas, ¿no?, que no están a favor de nuestra cultura. Se ha oído decir que somos una etnia o que lo arqueológico no coincide con lo histórico, pero de lo contrario, lo arqueológico tiene que coincidir siempre con lo histórico, y esto lo estamos demostrando y vamos a demostrarle en este video para que todos ustedes tengan conocimiento y puedan tener un poco más, ¿no?, aclararles lo que es la cultura Chillaos. Los Chillaos fue una cultura que se desarrolló entre los márgenes del río Utcubamba y el Marañón, pero también tenía influencia por lo que es la margen derecha del río Utcubamba, y esto se ha encontrado haciendo una de nuestras investigaciones. Por ejemplo, el cronista Sarmiento de Gamboa menciona que los pueblos de Suta y La Jalca también se identificaban como Chillaos. Y también, si vamos un poco más al norte, el pueblo de Levanto también se identificaban como Chillaos, y eso hace una mención Ceballos Quiñones, que es un investigador que ha hecho averiguaciones sobre la influencia de la cultura Chillaos. También tenemos más al norte, que la cultura Chillaos tenía su influencia, ¿no? Pero los límites también tenía por el noreste, tenía con Copayín y con Bagua, y por el noroeste colindaba con Yamón. Y esto lo hace mención también el cronista Cabello de Balboa, que abarcaba los Chillaos y en esa parte noroeste y el río Marañón. Y una parte importante, ¿y cuándo se reduce el territorio de los Chillaos?, ¿no? Y la investigadora Shereyuk hace mención que como los Chillaos tenían influencia en Levanto y La Jalca, toda esa zona, y entonces fue el Inca Atahualpa que rompe, ¿no?, el poder que tenía los Chillaos hacia ese territorio, y entonces trae un grupo de orejones de la élite cusqueña y lo establece en la parte de lo que es Levanto. Y entonces a partir de esto queda reducido el límite del territorio de los Chillaos con el río Utcubamba, y de esa manera también se rompe, ¿no?, el lazo que tiene los Chillaos con la gente que está en la margen derecha del río Utcubamba. Pero ¿hasta dónde pudieron llegar los incas? Se ha hecho, ¿no?, notable algunas personas que dicen, no, los incas dominaron todo lo que es el nororiente peruano. Y claro, Tupac Yupanqui, cuando hizo su primer ingreso al territorio del nororiente, no pudo conquistar en la totalidad todo lo que es este territorio. Y entonces, al no poder conquistarlo, porque él demoró 4 años para que pudiera recién entrar lo que es la mitad o casi la mitad de la cultura Chillaos, ¿no?, estableciendo en Paujamarca un pueblo para que tenga el dominio en esa zona, ¿no?, Tulic, Paujamarca. Y entonces de esa manera la nación de los Chillaos se quedó dividida, y entonces cuando no pudo ya avanzar, y era mucho tiempo que el Inca estaba en Amazonas, y entonces él avanza y se va al oriente a la conquista de los Lamas, toda esa zona. ¿Y cuándo fue que los incas conquistaron la totalidad de los Chillaos?
Esa es una gran pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Porque los incas, durante el tiempo que ellos permanecieron en el nororiente, fue un aproximado de 60 años, pero como Tupac Yupanqui no pudo conquistar en la totalidad a todo este territorio, lo dejó la tarea pendiente a su hijo Huayna Cápac. Pero en el momento de que Huayna Cápac hizo la sumisión de este grupo de los chillaos, porque los chillaos constantemente se iban reuniendo y atacaban, ¿no? Y atacaban porque no querían la sumisión. Claro, hubo un momento en que el Inca hizo su ingreso a lo que es la parte de Conila, todo lo que es la parte de los chillaos, pero hubo una rebelión que ellos retrocedían los incas. Y entonces, y como en esos momentos también se presentaron muchas rebeliones dentro del imperio, como los huancas, los cañares y otros grupos, no se concentró en la conquista total del departamento de Amazonas, ¿no? Lo que es la nación del nororiente. Y entonces el Inca lo dejó esta tarea a su hijo Huáscar. Y cuando Huáscar toma el dominio, ¿no?, del reinado, entonces él se compromete en entrar de hecho a todo lo que es la cultura de Chillaos. Murúa hace mención de la guerra que se tuvo en Pumacochas, porque en la primera incursión murió el hermano del Inca, de Huáscar. Entonces fue en la segunda intervención cuando ellos entran a la conquista de Pumacochas. Pero hay un punto controversial y muchos investigadores lo hacen esa mención. Por ejemplo, Sheregup se pregunta, Murúa hace mención de una fortaleza que donde estaban los Pumacochas y de allí fue lo que ellos atacaban a los incas. Pero según las investigaciones que se han realizado no se han encontrado restos arqueológicos importantes como una fortaleza o similar a Cuela, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿dónde fue exactamente esa guerra de los Pumacochas? Y según nuestras investigaciones que hemos realizado, yo andando por todo lo que es la zona de Paclas y Pumacochas, yo encontré una fortaleza que está dentro del territorio de Paclas, que actualmente se llama Paclasurco, pero realmente no, el antiguo nombre fue Cujillo, Cajima. Y entonces ese lugar tiene mucha similitud a lo que es Cuela, ¿no? Todo lo que es Cuela, de repente la extensión también es casi la misma. Pero ahí yo encontré los muros que estaban a medio construir y que posiblemente la guerra que hubo fue en esa zona, no fue más allá de Pumacochas. Y entonces fue en este lugar donde los incas ingresaron y tuvieron el dominio, lo que es la zona de Luya, todo lo que es Chillao, Jacapatos, toda esa zona, ¿no? Charramacén. Y entonces, allí, porque si vamos a los documentos que hablan, por ejemplo, Yo Pachacute Yanqui, él habla del grupo de los Paclas o Pacayas. Este nombre también, según algunos cronistas o algunos documentos, se menciona como Paclas, Pajlias o Pacayas, ¿no? Que viene a ser lo mismo, porque haciendo referencia a Secate, que Secate en esa época era también una base muy importante de Paclas, y entonces por la ubicación de este lugar, el centro arqueológico que tenemos ahora, nos identificamos que fue en Paclas. Y entonces, a la conquista de los Chillaos, entonces el Inca Huáscar hace su ingreso por Paclas y toma todo lo que es el territorio de los Chillaos. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Este acontecimiento ocurrió a solo 8 años antes de la llegada de los españoles. Y entonces fue en este momento histórico que recién fueron dominados todo lo que es los Chillaos por el dominio inca. Ahora, haciéndome una pregunta, durante esos 8 años sirvió para que estas personas de los Chillaos tuvieran la influencia de los incas. No,
tuvieron, se adecuaron a los dioses, toda la costumbre de los incas, no. Y entonces ni siquiera pudieron adoptar lo que es el idioma quechua, que los incas era en primer lugar, cuando ingresaban a un lugar, a una nación, a una etnia, los incas lo primero que implantaron fueron el quechua y fue la adoración a sus dioses. Aunque muchos investigadores dicen que no era de esa manera, pero sin embargo fue así que ellos establecieron el dominio y el poder sobre estos grupos sociales, ¿no? Y de acá, de la zona de Paclas, desde la última incursión de Huáscar, fue que se sacaron también gran cantidad de mitimaes, que fue llevado hacia el sur del Perú, que muy probablemente la parte que es Apurímac. Yo he encontrado documentos que se hace mención que este grupo social llevado por Huáscar fue llevado a lo que es actualmente el lugar de Curahuasi, que está entre Abancay y Cusco. Y estas personas, al querer ingresar, cuando se enteraron, ¿no?, que Huáscar había muerto y Atahualpa también había muerto, y los españoles ya habían tomado el dominio de todo lo que es el territorio de Tahuantinsuyo, estas personas querían volver. Claro, como ya habían pasado cerca de 8 años, 8 o 10 años que habían pasado, ellos tenían todavía el vivo reflejo de que un día ellos volverían a su tierra, ¿no?, a su nación. Y entonces, en eso de que estas personas estaban volviendo a su tierra, se encuentran con los españoles en el camino, en el Capañán, y ahí fue donde se establecieron lo que es actualmente el lugar de Curahuasi. Bueno, esto vamos a hablar en otro tema, en otro video, para que más o menos tengan conocimiento de lo que fueron los mitimaes. Fueron aproximadamente 18 mitimaes que fueron trasladados de todo lo que es el nororiente de Amazonas. A la llegada de los españoles al nororiente, fue Alvarado que hizo su ingreso por la Jalca, y después posteriormente se establecieron en Levanto, porque en Levanto había un grupo importante de los orejones del Cusco. Y entonces de Levanto fue su cuartel general de Alvarado, para que ellos puedan ingresar a lo que es la zona de los Chillaos. Pero los Chillaos siempre han tenido una controversia con lo que es la parte de la Jalca. O Leimebamba. Y esto debido a que fueron quitados sus terrenos de cultivo, porque ellos sembraban en esa zona de Levanto, o lo que es actualmente Luyaburco, toda esa zona, ellos sembraban el maíz y el frijol, ¿no? Y ellos siempre incursionaban, ¿no?, a robar maíz, todo eso. Y eso hace mención Pedro Cieza de León, cuando la gente de Levanto hace una queja a Alvarado y menciona de los Luya, el grupo que está al frente, los Luya, los Jumbilla y los Rongay, que ellos llegaban a robarse, y por eso que esta gente empiezan a decir que Alvarado los destruya y que desaparezca esa gente, ¿no?, en lo que es de la parte de Luya. Y entonces hace su ingreso a los Chillaos, porque Pedro Cieza de León menciona, ¿no?, y que los Chillaos vivían en el poniente de Levanto, que era un pueblo que aún se quedaba rebelde, que siempre hacían sus incursiones con guerras, algunas intervenciones en contra del dominio inca. Y esto también continuó con lo que es de los españoles. Se hace mención a algunos documentos, ¿no?, de la colonia, lo que es los Luya y Chillaos. Claro, es un poco confuso para las personas que tienen un poquito de desconocimiento de los acontecimientos históricos, porque muchas personas dicen, entonces fueron dos culturas, o dos naciones, dos etnias, dos grupos sociales, dos beatrías, ¿no? Unos fueron los Luya y otros fueron los Chillaos. Mas no así, no fue así los acontecimientos históricos. El grupo que tuvo dominio, el grupo social o la cultura, fueron los Chillaos. Entonces, ¿cuándo aparece Luya? Luya, que en los documentos muy antiguos,
estamos hablando de la época de 1575 en adelante, hablan de un pueblo que se llamaba Loya. Algunos autores hablan como Ploya, como este de Cristóbal de Albornoz, que habla de Ploya. Pedro Cieza de León también menciona como los Longia, como los Loya, como los Ploya. Entonces estos nombres han tenido un cambio líquido, ¿no? Según la gramática de las lenguas originales. Y entonces fue reduciéndose a Loya y a Ploya, y al final fue cuando pasó a tomar parte del español, se puso a Luya. ¿Y dónde quedaba este pueblo? Estos pueblos quedaban en las partes altas, ¿no? Y Cristóbal de Albornoz hace mención de esto, que había un pueblo que se llamaba Ploya, que vivía cerca del Lapaj, y tenía un ídolo donde adoraban a sus dioses, ¿no? Y entonces Cristóbal de Albornoz era un reductor de las idolatrías, y entonces cuando el virrey Francisco de Toledo, él hace las reducciones de todos los pueblos, y entonces toda esa gente que vivía en la parte alta los hace bajar a otros lugares donde había más acceso a los caminos reales que se habían establecido en la antigüedad. Y el camino que iba de penetración a otros diferentes lugares, en la época de los españoles habían establecido un camino que pasaba por lo que es actualmente la villa de Luya, lo que es parte del Lamus, porque en esa época el Lamus no existía. Pasa por Jacapatos, por Paclas, y de esa manera hacen su ingreso a lo que es la parte de Bagua. Y entonces la gente de lo que es de Luya, de Ploya, baja a lo que es la zona de la villa de Luya. Y entonces ahí se crea el pueblo de Luya. Cambia de Ploya, baja a Luya. ¿Y cuándo se distorsiona este nombre? Cuando llegaron los sacerdotes españoles, ellos llegaron a evangelizar a todas esas naciones para que puedan ellos adquirir la nueva religión, la religión católica. Y entonces ellos, este nombre de Luya, lo adecúan a lo que vendría a ser Aleluya, porque ellos habían recibido la evangelización con mucha alegría. Y entonces fue alguien que inventó posteriormente, ¿no? Fue que alguien inventó, y asociándole Luya con Aleluya. Y por eso que Aleluya, que significa alegría, y entonces de esa manera se quedó como Luya, ¿no? Como un diminutivo de lo que viene a ser esta palabra de origen hebrea. Y Luya se convirtió en un centro administrativo de aquella época. Todos los pueblos tenían que dirigirse a Luya, porque ahí vivía también el repartidor y muchas personas importantes, ¿no? Lo que formaban parte de la gobernabilidad de la provincia de Luya. Y entonces de esa manera se crea el pueblo, el nombre, ¿no? El repartimiento de Luya y los chillaos. Aunque Estrada dice, lo relaciona que los chillaos fueron más de lo que es la parte baja, ¿no? Lo que es el Marañón, toda esa zona, y la parte Luya vendría a ser todo el grupo étnico, lo que es la parte alta, ¿no? Bueno, eso muy probable que no sea así, porque si los cronistas hablan que Luya, que los chillaos abarcaban lo que es la Jalca, Levanto, Suta, y entonces no necesariamente tenían que estar relacionados a lo que es la parte baja, ¿no? Del Marañón. Entonces todos los chillaos abarcaban toda esa zona, y Luya fue lo que posteriormente apareció, ya por cuando fue establecida la colonia dentro del territorio de Amazonas. Y todo esto siempre se ha mencionado, Luya y Chillaos a partir de la colonia. Y cuando se formó el departamento de Amazonas, yo tengo ahí un documento
donde se menciona que los Luya y Chillaos, para que se crea la nueva provincia de Luya y Chillaos en el documento, y después posteriormente cuando se hizo la sesión por votación de diputados en el Congreso, porque lo vieron que el nombre de Luya y Chillaos era muy larga, y entonces se redujo a lo que es Luya, y de esa manera se quedó como la provincia de Luya y Chillaos pasando a ser pasándose al olvido como parte histórico de lo que fue la cultura de Amazonas. Y de esa manera actualmente conocemos como Luya, y muchas personas, ¿no?, en la actualidad, jóvenes, niños, ya desconocen lo que fue los Chillaos y la cultura que anteriormente gobernó toda esta zona. El nororiente peruano estaba dividido en dos grupos, ¿no? Por el norte y por el sur. Y por el sur tenemos, por ejemplo, el cura Cachuquipiondo, que gobernaba toda la parte de que es Condormarca y Collay. Y por el norte estaba gobernado por el Apo Chuillaza, que gobernaba Leimebamba y Cochabambas. Eso según la información que nos da Peter Lerch. Ahora, de acuerdo a estos datos informativos que nos dan los que han investigado el tema, nunca se menciona a la parte de lo que es los Chillaos, la parte más al norte. O sea, estamos hablando de lo que actualmente correspondería a lo que es la Jalca, a Suta, la Jalca y Levanto, y la parte de lo que es los Chillaos. Entonces nos preguntamos, ¿los incas llegaron a la total sumisión de estos territorios? No, porque de lo contrario se habría mencionado uno más que abarcaría toda esa zona, ¿no? Y entonces fue que el Inca Atahualpa quien quebró todo el dominio y el poder que tenían los Chillaos al implantar los orejones o personas de la élite del Cusco que se establecieron en Levanto. Y de esa manera el grupo de poder que tenían los Chillaos en todo lo que es la Jalca y Levanto, el Inca cortó, hizo una división geopolítica a partir del río Utcubamba, y de esa manera quebró el lazo que tenían los Chillaos, y porque en esa época hubo una constante rebelión para que los Chillaos quisieran recuperar los territorios que habían perdido en la parte sur, o sea, lo que actualmente vendría a ser la parte de Santo Tomás, la parte de Pizuquia, porque el Inca había establecido un lugar donde podrían tener el control de esa zona, la zona de frontera, que es actualmente Tulic o Paujamalca, que actualmente tenemos los vestigios del establecimiento inca en ese lugar, porque uno de los últimos que gobernaron en la zona de Paujamalca fue uno de los hermanos Lucana Pachaca. Y ahora, continuando con los corregimientos al inicio de la colonia, el virrey Francisco de Toledo ordena para que se haga la división geopolítica todo lo que es el nororiente peruano. Y entonces Alonso de Alvarado y los primeros españoles que se establecieron en Amazonas hacen la división geopolítica casi siguiendo el mismo modelo de los hunos establecidos por los incas, ¿no? Y en esta vez hacen 3 divisiones geopolíticas, claro, esta vez abarcando todo lo que es la parte más al norte, hasta el límite fronterizo que esta vez son con los Bagua y Comayín, que ya son otro grupo social que no estaba relacionado a lo que es el nororiente de Amazonas. El primer corregimiento que se menciona fue el corregimiento de Cajamarquilla y Collay, ¿no?, que correspondería al uno de Condormarca, que es el uno que se estableció en el tiempo de los incas. Y también acá fue incluido ya el corregimiento de Luya y Chillaos, que también estaba abarcando lo que es la parte, lo que es de la Jalca, que este territorio que colindaba hasta el río Marañón, ¿no?, y por el norte lo que es la zona de Yamón.
Y se hace un tercer corregimiento que viene a ser el corregimiento de Paclas. El corregimiento de Paclas abarcaba, claro, una pequeña parte de lo que es dentro del territorio de los Chillaos, que actualmente es la parte de Paclas. Ahí estamos hablando de Chosgón, y después el resto es la parte de la margen derecha del Utcubamba, que viene a ser Pomacochas, que viene a ser Corobamba, que viene a ser el Alto Imasa, el Sonche, y hasta Bagazán, que es el límite fronterizo que tenemos con Rioja. Entonces toda esta zona fue dividido en tres corregimientos, pero posteriormente el corregimiento de lo que es de Paclas se fue reduciendo al realizarse los caminos, a cambiarse la ruta de los caminos, ya no para Paclas sino para Chachapoyas, porque ya se había fundado la ciudad de San Juan de la Frontera de Chachapoyas, y entonces todos los caminos se dirigían allí, y entonces la división geográfica, geopolítica cambió, y entonces fue reduciéndose el corregimiento de Paclas, y entonces todo ese territorio también pasó a tomar parte de los Chillaos, y de esa manera tenemos lo que es la limitación geográfica en tiempo de los españoles. Ahora, tomando como este punto como un antecedente geopolítico histórico, podríamos decir que en qué momento, ¿por qué no se mencionó a Chachapoyas? Porque vendría a ser el corregimiento de los Chachapoyas, ¿no? Y que abarcaba todo ese territorio, o la parte sur que abarcaba. ¿Y por qué se menciona Cajamarquilla? Porque Cajamarquilla era una ciudad importante. ¿Y por qué entonces se puso el corregimiento de Chillaos? Porque en realidad en Chillaos no existía una ciudad, un pueblo, pero sin embargo la gente se identificaba como Chillaos, y entonces al identificarse como Chillaos, los españoles dan en llamar el corregimiento de los Chillaos, ¿ya? Entonces, como al nombrarse el corregimiento de Chillaos, están sustentando lo que es la autonomía étnica de este grupo de personas que viven en ese entorno, entre los ríos Marañón y Utcubamba, pero no así como los Chachapoyas. Y entonces ahí nos damos cuenta que Chachapoyas fue un nombre que fue distribuido, fue inventado un poco más atrás, porque en realidad la gente no conocía ese nombre. Como yo me mencioné, ¿no?, hace un momento, que por ejemplo Blas Valera fue el que por primera vez hace mención de Chachapoyas, pero Chachapoyas menciona él 50 años después de que él salió de acá de Amazonas, de Amazonas, ¿cierto? Totalmente el nombre. Y entonces cuando él tuvo encuentro con su padre, ahí se entera de todas las noticias que habían ocurrido dentro del departamento, ya, de los grupos sociales, de los chillaos, todo eso, ¿ya? Y entonces él, al escribir el libro, hace mención de Chachapoyas, como los españoles lo habían patentado ese nombre como un ente cultural de todo lo que es la región del nororiente. Y cuando ya él, cuando muere en España, ya toda la información que tenía él en los libros, Garcilaso de la Vega los vuelve a escribir y lo hace a su manera, y entonces de esa manera se difunde lo que es Chachapoyas a partir de los libros. Pero en realidad la gente del lugar desconocía, nadie sabía de que existía ese nombre de Chachapoyas. Y fue así como ese nombre pasó a tomar parte de la historia, mas no así los chillaos, que los chillaos fue relegándose en el olvido, porque no se patentaron como realmente fue una cultura que tuvo una hegemonía cultural, ¿no?, en esa época, como nos dan a entender los restos arqueológicos que tenemos en la provincia de Luis. Espero que les haya gustado este video introductorio que en esta oportunidad estamos publicando, y que puedan entender un poco más lo que fue la cultura Chillaos, y fue esta gran cultura que se estableció en el nororiente. Claro, geográficamente lo podemos reducir a lo que es el Marañón y lo que es el río Utcubamba y todo lo que es esa zona
donde ellos pudieron tener sus construcciones, su grado de influencia, y que ellos fueron los que construyeron, ¿no? Cuela, Carajía, Pacla, Secate, Cunamia, que está más allá por el Marañón. Acá tenemos también en el Yeso, ahí por el Rebash, ¿no? Todas esas construcciones fue a partir de la unión de una cultura que ellos establecieron para que puedan reunir a su gente, ¿no? Ese grupo social, que no se dejaron doblegar por los incas, que Tupac Yupanqui en 4 años no los pudo tener dominio a los chillaos, que ellos fueron un grupo que amaba la libertad. No hemos adquirido las costumbres de los incas, como sus dioses, el quechua. Por ejemplo, un dato muy importante, que el quechua no ingresó durante los 8 años que establecieron los incas en Amazonas, sino posteriormente con los sacerdotes españoles, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy, y que espero que les haya gustado, y también que puedan compartir y otras personas puedan también tener este conocimiento de lo que es la cultura chillaos. Y también hago un llamado, ¿no?, a los jóvenes también, para que puedan identificarse con su cultura, porque muchas veces hemos creído erróneamente que el conocimiento del exterior, ¿no?, de otros países, el inglés, todas esas cosas, es la modernidad, no es todo lo que es la cultura. No, nuestras raíces, nuestra cultura autóctona, nuestros primeros padres que dejaron unas piedras en el cerro, que dejaron una construcción en esos rincones arqueológicos que tenemos, son parte de nuestra historia. Ese legado, esa cosmovisión, esa filosofía que ellos tuvieron, eso es parte de nosotros y debemos conservarlo. No debemos tener vergüenza de nuestras raíces. Yo soy Luya Chillaos, yo soy Chillaos, ¿no? Yo soy y mi apellido materno, porque el apellido español no tiene nada de esta historia, pero nuestro apellido, el apellido de mis abuelos, Cuicha, el apellido Cuipal, el apellido Yoplaj, esos apellidos, por ejemplo, son de mis antepasados, y entonces esos apellidos tienen 2000 años de antigüedad. Fueron de mis descendientes, mis ancestros, que ellos pisaron alguna vez en nuestra provincia de Luya. Y entonces yo me siento orgulloso de pertenecer a la cultura chillaos, y yo también espero que los jóvenes también tengan este conocimiento y también puedan tomar parte, ¿no?, de la filosofía de vida de ellos, y identificarse, ¿no?, con lo que es la cultura chillaos, y no adquirir culturas ajenas a nosotros que no tienen nada que ver con nuestro antepasado cultural. Eso es todo, amigos, y espero que lo compartan, y posteriormente estamos haciendo otros videos, y también estoy aceptando sugerencias para que también podamos hacer un video relacionado a estos temas. Muchas gracias.